Buenas noches, mi nombre es Kaylin Cruz y me encuentro con Ivín Ríos, docente de la Escuela Atenea de la ciudad de La Ceiba, quien esta noche nos ayudará a comprender todas las interrogantes que como ciudadanos nos hacemos acerca de la educación en nuestro país. El tema de hoy será el sistema educativo en tiempos de pandemia. Bienvenida, profesora Ivín. Gracias, Kelly, por la invitación y es un placer estar aquí en tu canal. Como primera pregunta tenemos, ¿qué factores se han tomado en cuenta para que la educación sea favorable? Esta pregunta es muy importante, ya que la población de nuestro país, a lo largo y ancho del territorio nacional, es una población de escasos recursos. Entonces, la conectividad es uno de los factores importantes, ya que no todos nuestros alumnos y alumnas tienen acceso a la misma. Por eso es relevante tomar varios aspectos a la hora de implementar lo que es la educación virtual en nuestro país. Muy interesante su opinión acerca de esta pregunta tan importante, como usted bien lo decía, y tiene relación a la siguiente pregunta. ¿Cómo se está atendiendo a los alumnos que viven en zonas rurales y, como usted lo decía, no tienen esta conectividad accesible? Sí, cabe resaltar que no solo en el área rural hay problemas de conectividad. En la escuela donde yo laboro está ubicada en el centro de la ciudad. Sin embargo, un 20% de la población no tiene acceso a conectividad. Por eso, como parte de la estrategia de la dirección del centro educativo, estamos atendiendo en dos modalidades, siempre a distancia, pero una exclusivamente virtual y otra a través de cartillas. Estas son elaboradas por los docentes y costeadas por los padres de familia para que ellos puedan accesar a las clases de esa forma. Qué interesante manera de ayudar a los alumnos en esta situación que nos estamos viendo prácticamente todos. Y muy interesante saber que a medida de cartillas se han estado comunicando con sus estudiantes. Así Tengo es. una pregunta que me causa mucho interés y el año pasado, en cuestión del año pasado a este año, ¿cuánto se ha reducido la matrícula? Sí, lamentablemente la migración irregular ha afectado a nuestro centro educativo y esto es igual en todo el país. También muchos niños son desertores, le llamamos de esa forma, a los niños que se salen del sistema educativo por una u otra razón y no regresan, no se reintegran nuevamente. En nuestro caso, cerramos el año pasado con 615 alumnos y este año tenemos una matrícula de 540 alumnos. Entonces, estamos hablando en términos de secciones, son como unas 3 secciones cerradas, ya que son 75 alumnos que no retornaron al centro educativo en el año 2021. Interesante. Usted como profesora, como docente de esta institución, ¿cómo considera eficientes? ¿Son eficientes las clases en línea o son completamente de una manera no apta para los alumnos, en dado caso de que estamos hablando de escuelas de primaria? Sí, en sí, satanizar la educación virtual no sería justo, porque en épocas de no pandemia hay muchos estudiantes en otros países que estudian en casa y también reciben tutorías virtuales y aún así tienen un aprendizaje significativo. También con alumnos, con otros alumnos que tienen toda la logística para poder recibir realmente la clase virtual. Entonces, ellos al momento de estar recibiendo la clase, tienen que tener un apoyo en casa. De lo contrario, el aprendizaje no va a ser el óptimo. Entonces, ¿qué sucede con nuestros niños? Muchas veces mamá y papá tienen que ir a trabajar, no hay un adulto en casa, entonces no hay quien esté monitoreando este proceso, porque detrás de cada clase virtual hay un trabajo docente, una planificación de clase, una búsqueda y selección de estrategias, pero si al llegar al niño no hay un adulto que esté acompañándole el aprendizaje, es bien difícil que haya un aprendizaje significativo. La verdad, yo considero que es algo difícil, tanto para nosotros que estamos estudiando en la universidad, no me imagino a los pequeños que tienen que estar concentrados. Así. La siguiente pregunta es, ya esto es personal, ¿qué probabilidad existe o considera usted que hay de volver a clases presenciales?
al ver las pandemias que han existido en otras, en parte de la historia, sabemos que duran usualmente de 2 a 3 años. Y viendo también que en nuestro país todavía no inicia la vacunación masiva de la población en general, no creo que en el año 2021 podamos regresar a clases, a menos que lo hagamos a riesgo personal, que es lo que muchos están haciendo ahorita en estos momentos, pero no porque el sistema sanitario o el sistema de educación pública tenga las formas o los métodos o protocolos para poder regresar a clases de una forma segura. Precaria la situación. Como siguiente pregunta, en cuanto a su escuela, ¿incrementó el porcentaje de estudiantes reprobados el año pasado? Sí, tuvimos en total 9. Habíamos tenido ya 3 años seguidos de tener 0 reprobado en un centro educativo, pero el año pasado tuvimos 9. En recuperación se pudieron lograr 2 niños pudieron recuperar su año. Sin embargo, 7 tuvieron que ir a campamentos lúdicos, que fue una estrategia usada por el gobierno para que estos niños que no habían tenido conectividad o por cualquier otro motivo se habían alejado de la escuela, fueran a clases durante los meses de diciembre del año 2020 y culminaran en febrero de este año en que estamos. Entonces se recuperaron estos alumnos. No hubo reprobados, sin embargo, se lograron salvar debido a esta estrategia del gobierno. Esto es prácticamente ayuda para los alumnos, tanto como para los alumnos que puedan culminar su año y que se reintegren este año. Entonces usted me está diciendo que estas personas o estos niños que reprobaron, pero con la ayuda y la estrategia del gobierno, en febrero pudieron reintegrarse a su año escolar como de costumbre. Sí, el campamento lúdico fue durante los meses de diciembre y enero con maestros voluntarios que se contrataron a través de la Secretaría de Educación. Y en febrero ya se reintegraron al aula, a las clases normales, siempre de manera virtual, con el docente que los había atendido el año pasado, como para verificar estos procesos y darle continuidad a los mismos. Pero este proceso terminó el 28 de febrero. Entonces, estos niños que no habían tenido esta posibilidad para estar el año pasado fueron muy parecido a lo que antes llamábamos escuela vacacional. Inexplicable, o sea, la manera en la que el gobierno de cierto modo ha estado beneficiando, no de una manera como se debería, pero sí ayudando a los niños debido a que no tienen culpa de lo que está pasando en el país ni en el mundo. Respecto a lo que usted decía de los profesores o maestros que fueron voluntarios para este campo lúdico, me decía, ¿cuál ha sido el principal desafío para los docentes en esta nueva modalidad? Bien, creo que a todos la pandemia nos impactó de diferentes formas y sobre todo no estábamos preparados para esta nueva forma de trabajo. Entonces, como docentes tuvimos que reinventarnos nuevamente, empezar a buscar nuevas estrategias de enseñanza, capacitarnos o autocapacitarnos en el uso de herramientas tecnológicas. Igual el padre de familia tuvo que adaptar su horario, su teléfono celular, su computadora, ya no para los usos que usualmente los tenía, sino para efectos educativos. Entonces sí fue un cambio bastante grande en donde todos tuvimos que adaptarnos. Es importante recordar que los docentes y los padres de familia no estábamos acostumbrados de alguna manera a incluso a la tecnología. Sin embargo, nuestros niños sí. Entonces, personalmente yo creo que quienes tenemos que tener un cambio de actitud y quienes debemos de prepararnos para esta nueva modalidad somos nosotros. Los niños ya están en esta época, ellos son de esta época. Entonces, para ellos no es tan difícil adaptarse a la modalidad virtual. Sin embargo, cabe resaltar de que también necesitan la logística para poder desarrollarla, porque de nada sirve que el docente tenga la logística en su casa y el niño tenga la mentalidad digital si no cuenta con los recursos necesarios para poder recibir y desarrollar sus clases. La verdad es muy importante, como usted lo mencionaba, que los padres estén actualizados en esta nueva modalidad. Y como siguiente pregunta, ¿cómo aprenden los alumnos en la modalidad virtual en la época de la pandemia? ¿De qué manera ellos, cómo han recibido
esta nueva modalidad, ya que ellos estaban acostumbrados a verse en una silla, en un pupitre, en una mesa, recibiendo la clase con su maestra frente a ellos, no frente a una pantalla. Así es. Es difícil, ¿verdad? Adaptarse es difícil porque recuerden que hay un vínculo entre maestro y alumno. Y ese vínculo afectivo que se crea entre el docente y el alumno, de alguna manera es bien difícil lograrlo a través de una pantalla o a través de una llamada telefónica. Sin embargo, hacemos lo necesario cuando hablamos por ejemplo, acciones lúdicas, son acciones que el niño sienta de alguna forma divertida, que sea de una forma fácil para él. Entonces, como docentes tenemos que buscar actividades, no como tradicionalmente se hace, una lectura y que el niño tenga que leer aquel montón de información y ni siquiera tener un resumen o ideas importantes del tema a desarrollar. Por eso es importante el uso de juegos educativos, a manejar aplicaciones educativas para que el niño aprenda de una forma interactiva. Ok. Bueno, ha sido un placer tener esta entrevista con usted esta noche. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento acerca de la educación en nuestro territorio hondureño, y es importante lo que usted recalcaba, de que no se trata solo de que los niños estén frente a una computadora, frente a una tablet, frente a un celular, saturándolos de información, y la verdad creo que con sus respuestas fue muy, muy clara la situación en la que se encuentra su escuela, la Atenea de la ciudad de La Ceiba. Muchísimas gracias por darme la entrevista y por compartir su conocimiento conmigo. Igual fue un placer estar contigo esta noche y poder socializar un poco de lo que se vive en la realidad de nuestros alumnos. Como te decía al inicio, los alumnos están interesados en aprender, los padres también quieren que sus hijos aprendan, pero a veces la realidad nacional, la economía del hogar no siempre va a permitir que estos procesos se realicen, y es cuando entra la creatividad del docente para poder llegar a estos alumnos de una u otra manera y que sea de una forma efectiva. Entonces, gracias por la invitación. Muchísimas gracias y buenas noches.